Bueno, buenos días chicos. Como recuerdan, la vez pasada nosotros trabajamos un cuento que realizamos en Word y a ese cuento le insertamos formas, imágenes y aparte de eso insertamos texto dentro de las formas. Entonces, teniendo como base esto, entonces les voy a explicar lo que sigue después de ese cuento. Recuerden que ese cuento lo tenían que guardar para esta clase, o sea, la clase de esta semana que va del 11 al 15 de mayo. Lo retomamos porque hasta que lo tengamos hecho, ahí sí me lo suben. Entonces, abrimos el cuento. En este caso, si ustedes recuerdan, yo estaba trabajando el de Caperucita Roja. Entonces acá tengo el cuento, ya coloqué las figuras, perdón, las formas, coloqué las imágenes y después de ello también le coloqué un bordecito y un color de fondo como ustedes lo quieran manejar. Recuerdan que eso ya lo saben hacer, no lo voy a explicar. ¿Qué es lo que voy a explicar el día de hoy? Entonces vamos a insertar tablas, pero ¿cómo hacemos para insertar una tabla? Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, esa tabla la vamos a insertar abajo de donde ustedes escribieron el cuento. Entonces, digamos que ahí yo ya terminé el cuento. Entonces, lo voy a insertar acá. Entonces, doy clic y entonces me dirijo acá donde dice insertar. En insertar me voy donde dice tablas y acá vamos a colocar una tabla que tenga los personajes que aparecen en el cuento. En este caso mi ejemplo es de Caperucita Roja. Usted pudo hacer otro cuento, no interesa el cuento, lo importante es que estén los personajes ahí y los personajes deben estar descritos dentro de esa tabla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces simplemente vemos la tabla, ¿sí? Pero vamos a colocar solamente dos columnas, una y dos columnas, y vamos a colocar las filas pertinentes. Si son 5 personajes, pues colocamos 5 filas. Y recuerden, 2 columnas, 5 filas. Pero si son más, pues entonces, o si son menos, pues de acuerdo a los personajes que tenga su cuento. Entonces usted dirá, bueno, y voy a agregar otro, o cómo hago para quitarlo. Entonces es muy sencillo. Acá en este puntico aparece un más, entonces ahí puedes agregar otra. Pero ¿cómo hago para quitarlo? Entonces simplemente selecciono, le doy clic derecho y luego le doy eliminar celdas. Listo. Entonces me sale esta ventanita. Entonces ahí me dice que qué es lo que quiero quitar. Qué es lo que quiero quitar. Una fila o una columna. Entonces yo voy a quitar es una fila. Entonces le doy clic acá y luego le doy aceptar. A esta tabla le podemos dar formato. ¿Cómo le damos formato? Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces voy a seleccionar la tabla desde acá. Le doy clic. ¿Sí? Me debe aparecer toda sombreada. Cuando aparece sombreada me dirijo acá en la parte superior donde dice diseño o disposición, no, diseño. Ahí en diseño vamos a colocar, por ejemplo, esta, ¿sí? Pero usted también le puede colocar un borde a esa tabla, un borde más grueso, ¿sí? Usted ya elige cómo quiere colocarle ese borde a esa tabla. Entonces le puede dar clic acá, luego se dirige acá en todos los bordes y le aplicas, como para que se vea un poquito más sobresaliente o más resaltada la tabla. Entonces, o acá hay diferentes estilos, entonces ahí ustedes pueden jugar con las herramientas que se activan cuando tienen seleccionada la tabla. Si ustedes no tienen seleccionada la tabla, no le pueden agregar ni quitar ni anexar nada, simplemente está la tabla. Pero si la seleccionas automáticamente, como puedes observar en la parte superior, se activa la herramienta, ¿sí? Entonces, esa es como la forma, digamos, de trabajar este tipo de tablas. Ese borde no me gusta porque como que me distrae, entonces puedo colocar un borde que sea sólido, mmm, por ejemplo este, para que sea como más pertinente. Listo. Entonces, cuando ya tengamos esto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a colocar, como les decía inicialmente, los personajes y la descripción de esos personajes. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, acá el título, ¿sí? El título que sea la palabra personajes. ¿Pero personajes de qué? Del cuento. Si no quieren colocar el nombre del cuento, no hay problema. Ya sabemos que estamos trabajando, en este caso, el cuento de Caperucita Roja. Usted mirará sobre qué me va a hacer esa tabla. Y acá vamos a agregar la descripción de los personajes. Listo. Personajes, descripción, tilde en la O. Oprimo la tilde, luego la vocal. Cuando tengamos eso,
digamos, voy a cambiarle por ejemplo el color a ese título. Ustedes saben que pueden jugar acá con los colores, que ya yo les había explicado, y le pueden cambiar también el tamaño de la letra, porque eso también ya se les había explicado en una clase anterior. Entonces, como ya sabemos, entonces no importa, lo podemos colocar así. Personajes, personaje, ya hice la corrección, listo. Entonces, personajes del cuento. De Caperucita Roja tenemos, por ejemplo, el lobo, ¿sí? ¿Qué otro personaje tenemos ahí? La abuelita. Tenemos también acá Caperucita. Perucita, etcétera. Listo, yo coloqué ya los personajes acá. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora a continuación? Acá al frente donde dice descripción de los personajes, pues los describo según el cuento cómo era ese lobo. Entonces aquí comienzo a decir, era un lobo que tenía no sé qué, que era así se más, de color gris, grande, bueno, etcétera. Todas las características. ¿Cuáles eran las características de la abuela? ¿Cuáles eran las características de Caperucita? ¿Sí? Y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer hoy en ese mismo cuento que trabajamos la semana del 4 al 8. ¿Sí? Pero cuando ya tengamos finalizado el cuento, yo les habilito para que puedan subir el archivo. La idea es que subamos el archivo ya cuando tengamos todo hecho. Listo, entonces esa es la clase de hoy, hacer lo que es la tabla con los personajes y listo. Eso es, espero que les haya gustado.